Muy bien, pues retomamos después de esta pausa ya el programa técnico de ponencias. Comenzamos a hablar de diseño de estaciones depuradoras de aguas industriales en el sector agroalimentario y la siguiente ponencia la va a desarrollar Luis Carlos Martínez. Él es director técnico del Grupo AEMA. Ingeniero técnico en Química Industrial por la Universidad de Zaragoza, es fundador y director técnico de Agua, Energía y Medio Ambiente, Servicios Integrales AEMA, empresa fundada en 2002. Docente de diversos cursos y proyectos de investigación relacionados con la depuración biológica. Experto en depuración y tratamiento de aguas residuales industriales, especialmente en el sector agroalimentario, más de 20 años de experiencia y con el desarrollo de más de 300 proyectos de depuración industrial bajo su dirección. Dominio, el registro en dominio de todas las tecnologías de tratamiento de aguas residuales, como son tratamientos físico-químicos, fangos, lecho, móvil, SBR y con especial importancia del MBR. Varios premios otorgados por la Asociación Jóvenes Emprendedores de La Rioja en Responsabilidad Social Corporativa y por Joven Empresario Emprendedor. También obtuvo el premio a la excelencia empresarial en La Rioja y por Empresa Innovadora. Cuando quieras. Bueno, gracias a Interempresas por darme la oportunidad y a los patrocinadores de este evento de poder estar esta mañana aquí con vosotros. Después de 2 años de confinamiento en los cuales lo único que hemos hecho es hablar a las cámaras y a las pantallas, os agradece poder tener un foro aquí de 50, 60 personas en las cuales pueda ver la cara en directo y no tener que hablar a un monitor, ¿no? Entonces, bueno, tenemos 25 minutos para contar lo que es el diseño de las instalaciones de depuración agroalimentaria, cuando realmente necesitaríamos un curso de 1 año, ¿no? Entonces, lo que voy a dar son pinceladas de lo que nosotros consideramos que hay que tener en cuenta desde que te llega un proyecto, un posible proyecto, hasta que sale del horno, ¿no? Entonces, bueno, daré pinceladas. Muchas cosas son obvias, pero a veces de esas obviedades se cometen los grandes errores a la hora de hacer el diseño de una depuradora, sobre todo industrial. Entonces, bueno, yo he querido, a ver, por aquí, eso es, dividir como 6 puntos para la hora de hacer un diseño, desde que nos entra la petición del proyecto hasta que va a salir, pero aquí por delante de estos 6 puntos, que son consideraciones que debemos tener en cuenta para el diseño, hay una cosa muy importante, que aquí yo no la menciono, pero que lo ha mencionado Sergi, lo ha mencionado nuestro compañero de Iproma, que es lo que es la caracterización. La caracterización industrial de un vertido y las consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer esa caracterización. Es muy importante tener esa buena configuración y muchas veces no hacer caso a lo que nos dice el propio cliente. Recientemente yo he tenido una llamada de un cliente en la que me gusta ejemplarizar con la vida cotidiana nuestra. Entonces, imaginemos que todos nosotros somos médicos y nos viene un enfermo y nos dice, oye, mira, me encuentro agotado, dame unas pastillas para el colesterol. El médico, lógicamente, no le va a dar directamente unas pastillas para el colesterol, le dirá, no, no te puedo dar eso. Primero tendremos que hacer un análisis, X, sangre, radiografías, lo que tengamos que hacer y luego ya haremos el diagnóstico final y ya recetaremos si será el colesterol o directamente tendremos que dar para la hipertensión, no lo sé. Entonces, no hagamos caso a lo que nos dice el cliente. Y recientemente he tenido ese caso, ¿no? Me ha venido un industrial y me dice, oye, mira, yo necesito un reactor de 1000 metros cúbicos y lo quiero así. Digo, vale, pues si lo tienes tan claro, háztelo tú. ¿No? ¿Para qué queremos extraer las empresas que diseñamos, que tenemos el conocimiento, que tenemos el expertise y que tenemos los centros de investigación que cada uno tenemos en nuestra casa, ¿no? Entonces, bueno, no cometamos esos errores, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y luego, caracterizar el vertido. Caracterizar el vertido es muy importante, tener esa caracterización bien hecha, ¿vale? A partir de ahí es cuando podemos entrar en las consideraciones técnicas del diseño. Entonces, tenemos que conocer el sector. No es lo mismo hacer una depuradora para el sector cárnico, para un matadero, para una sala de despiece,
Las condiciones son distintas de trabajo. No es lo mismo el sector lácteo. Dentro del sector lácteo, como lo vamos a ver luego en la otra ponencia, podemos hablar de leche, podemos hablar de yogures, podemos hablar de queso, y podemos hablar de distintas industrias dentro de la misma aplicación. Entonces, tenemos que conocer los ciclos productivos que veremos ahora, ¿no? Deberemos conocer bodegas, la estacionalidad, en zumos, cuál es el problema, qué tóxicos podemos tener, qué tóxicos no podemos tener, etcétera. Entonces, es importante, como hemos dicho, la caracterización, es importante conocer el sector y la problemática que tiene el sector. Yo creo que todos tenemos experiencia suficiente con el paso de los años, de tanta historia que hay ya en el sector industrial, como para saber qué problemas tiene el sector concretamente, qué problemas tienen las depuradoras, porque llevamos ya 30 años trabajando con lo mismo, desarrollando nuevas tecnologías y aplicaciones. Entonces, es importante conocer lo que nos ha pasado anteriormente para seguir trabajando en el futuro con otros proyectos, ¿no? El conocimiento, las características particulares de un sector, que es lo que tenemos ahora en pantalla. Estamos hablando del sector lácteo y dentro del sector lácteo podemos tener distintas particularidades. ¿Tiene elevada conductividad o no la tiene? ¿Qué hacemos con el suero? ¿Qué no hacemos con el suero? ¿Qué hacemos con la grasa? Ya sabemos que el sector lácteo, uno de los problemas que tiene es la grasa que nos pueda venir. Como también el fósforo o el nitrógeno, unos tienen más, otros tienen menos. Debemos caracterizar y conocer la industria para la que trabajamos. No es lo mismo producir leche UHT que producir leche en polvo. Cada uno tiene sus condiciones. Entonces, debemos conocer a fondo las particularidades de ese sector. Igual que en el cárnico, nos pueden venir muchos sólidos, muchas grasas, sangre, proteína, etcétera, que debemos tenerlo en cuenta a la hora de hacer el diseño, ¿no? Una vez que conocemos la caracterización, conocemos el sector, las características concretas de ese sector, la estacionalidad. Es muy importante también la estacionalidad a la hora de hacer el diseño. Si vamos a una industria de tomate que durante el invierno solo trabaja un proceso industrial produciendo sopas, o tomate frito, no es lo mismo cuando llega la campaña del tomate y necesitamos macroinstalaciones. Pues tenemos que tener plantas que sean flexibles. De ahí conocer la estacionalidad. Además, debemos conocer los ciclos productivos también, porque puede haber industrias, como lo vamos a ver en la siguiente gráfica, que va condicionada a los ciclos productivos agrícolas o los ciclos de limpieza. Un matadero trabaja 12 horas, trabaja 16 matando y luego está 8 horas matando. De eso nos enseñará mucho Domingo en la próxima presentación, ¿no? O aguas de refrigeración, etcétera. Hay que conocerlo. Lo que comentaba dentro del sector lácteo, tenemos los helados. Ahí tenéis 3 proyectos distintos de helados. Si vemos, el puntero es este, si vemos esta... Ah, marca aquí, vale, ok. ¿Marca sobre esta pantalla? Ah, ok, vale. Vale, bueno, si vemos esta de aquí de la izquierda, el lado 1, pues bueno, tiene unas cargas muy bajas de diseño. Sin embargo, si vemos la 2, tiene unas cargas muy elevadas. Las condiciones de trabajo de las dos industrias son distintas. Y luego la 3 se asemeja bastante a la 2. Las 3 industrias producen helados. Pero como veis, no podemos tomar de referencia una industria con la otra. Tenemos que caracterizar cada una, ¿no? Eso es importante, eso es lo que vengo a decir ahí. Y dentro del sector también tenemos diferencia. No es lo mismo yogures que leche UHT. Ahí veis las características, pero los yogures tienen una particularidad. Debido a los fermentos lácteos, biodegrada muy rápido. Hay que tener una serie de consideraciones en cuenta en los tanques de homogenización para que no nos genere problemas de fermentaciones, etc. Porque biodegrada tan rápido que en el propio tanque de homogenización, en nada, se nos ha consumido prácticamente el 60% de la DQ o DBO y tenemos un pH acidificado, ¿no? Entonces, y con olores que nos puede generar. Entonces, hay que tener en cuenta todo este tipo de
de conocimiento que hemos ido adquiriendo durante los años para ir aplicando, ¿no? Cuando vamos a una depuradora de yogures, cuando vamos a una de UHT, cuando vamos a una de quesos, cuando vamos a una de helados, es conocimiento de lo que es el sector y de lo que es la aplicación. Ahora no me pasa. Ahora. Cuando hablaba de los ciclos productivos, ahí puedes ver la diferencia de ciclos productivos en metros cúbicos diarios. Las distintas líneas que veis, es provocada con la evolución de los años. Pero ya veis que es cíclico, ¿no? Que hay campañas más fuertes que otras. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer el diseño. Aquí lo podéis ver mucho mejor, ¿no? Porque ya va relacionado con la campaña de fruta a la que se refiere, ¿no? Y hay una campaña muy pronunciada, que es la de la naranja, en este caso concreto. Y, bueno, se ha tenido que hacer un diseño para poder absorber eso, pero también para que pueda absorber el resto del año y que no tengamos un coste operativo a lo largo del año importante como consecuencia de sobredimensionar una instalación que realmente va a trabajar 2 meses al régimen del 100%, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de consideraciones son importantes. Aquí hay otra fábrica, la cual presenta una evolución a lo largo del año, que también tiene distintas campañas, campaña del maíz, campaña del guisante, campaña del brócoli, en este caso concreto es una de congelados, en la cual se planteó el proyecto en 2 fases, una primera fase de digestión anaerobia, con un vertido al colector, y lo que veis es, pues bueno, se hizo unas gráficas de cuál es el rendimiento del digestor anaerobio para poder verter al colector. No había ningún problema en cuanto al cumplimiento de DQO. Con la fase 2 no hay problema para el cumplimiento de vertido parámetro a cauce, a colector menos, eso con la fase 2 que sería la aerobia, ¿no? Pero tenemos un problema. Cuando vamos a un reactor anaerobio no eliminamos nitrógeno, con lo cual estamos incumpliendo en el parámetro de nitrógeno con el vertido a colector. Necesitaríamos de la fase aerobia. Pues bueno, esta consideración hay que tenerla en cuenta a la hora de hacer un diseño. La administración me lo va a admitir, no me lo va a admitir, me va a penalizar, quizás nos penalice económicamente, pero nos lo admita el vertido, con lo cual nos quedaremos en fase 1. Y a la hora de hacer el diseño con la fase 2 lo tenemos que tener en cuenta, porque vamos a pasar de un vertido que inicialmente es deficitario en nitrógeno, vamos a pasar a un vertido que será excedentario en nitrógeno como consecuencia de haber eliminado el 80-85% de la DQO en fase 1. ¿no? Bueno, hay que tenerlo en cuenta. Al final es más conocimiento. Factores que afectan al diseño. Perdona, tengo 25 minutos, ¿no? Factores que afectan al diseño. Sí, ahora lo estoy viendo ahora, gracias. Lo primero que tenemos que conocer son las características del punto de vertido. Como han dicho en alguna ponencia anterior, no es lo mismo verter al colector que verter al cauce, que tener el objetivo de reutilizar. Tú puedes verter al colector con 1000 de DQ o con 700, pero hay un factor importante que los colectores están limitando, que es el nitrógeno. Porque puedes pensar, decir, bueno, yo con un físico-químico cumplo y ya abierto a colector sin problemas. Es un matadero, una láctea. En un momento dado puede pensar, ¿no? Porque está en 1200, 1400, 1500 de DQ soluble. Pero si nos vamos al factor del nitrógeno, que habitualmente está entre 50 y 100, lo que nos limita en el vertido a colector, resulta que el propio colector nos está obligando a tener que poner un reactor biológico. Porque si vamos a un matadero que tiene 200 ppm de nitrógeno, el físico-químico no te las va a quitar. De 200 seguiremos con 190 en el vertido, con lo cual nos está obligando indirectamente a tener que hacer un biológico. Y cuando vamos a hacer un biológico y nos planteamos, tengo que eliminar nitrógeno, ¿vale? Tengo que eliminar nitrógeno. No nos olvidemos que el nitrógeno no se elimina mientras no eliminemos la DQO. Las bacterias nitrificantes son de desarrollo lento, eliminemos DQO, luego eliminemos nitrógeno. Digo, he comenzado la charla diciendo que muchas cosas son obvias. Ojo con estas obviedades, que muchas veces, de diseños que nos hemos encontrado,
han errado por este tipo de comentarios que estoy haciendo aquí. Por eso los digo, no por otra cosa, ¿vale? Si ya vamos a un cauce público, lógicamente eliminamos la DQ, eliminamos la DBO, eliminamos todo el nitrógeno y lo que nos toque, ¿no? Y el fósforo. El fósforo no nos preocupa a la mayoría. ¿Por qué? Porque, bueno, al final es precipitación química, siempre que no tengamos que eliminar mucho fósforo y nos obligue a hacer otros tratamientos como recuperación de estruvita y demás. Tenemos que buscar instalaciones que sean robustas y que nos permitan tratar con garantías el vertido, ¿no? No nos olvidemos de los componentes tóxicos. Ahí menciono unos cuantos, aceites y grasas. Y eso no es tóxico, sí que es tóxico para un biológico. Cuando vamos a un biológico y se nos empieza a cargar en aceites y grasas, ¿cuál es el problema que tenemos? Bulking, viscoso, seguro. Desarrollo de una bacteria no deseada y al fango ya no nos decanta. Si vamos a un MBR tendremos resistencia a la filtración. Los aceites y grasas no comulgan bien con un biológico. Hay que eliminarlos en la medida de lo posible. El limoneno es un aceite esencial. Esto es muy típico en cítricos. Hay que asegurar la eliminación de este componente tóxico que no nos entra al biológico. El limoneno, en un reactor de 10.000 metros cúbicos, 1.000 litros de limoneno, 1.000 litros en 10.000, o sea, 1 metro cúbico en 10.000, nos pone a ebullir el reactor biológico a 42 grados y la espuma nos sale por la puerta seguro. Es importante que no pase este tipo de cosas y que las tengamos controladas. Los HCs, hidrocarburos, son tóxicos para un biológico. Fenoles, lignina. La variación de conductividad. Los biológicos se pueden adaptar a la conductividad. 15.000 de conductividad constante, mantengámosla y el biológico se adapta y trabajará. 20.000, ojo, no nos pasemos tampoco, Pero si hacemos fluctuaciones de conductividad de 2.000, mañana 5.000, al día siguiente 15.000, luego volvemos a bajar, el biológico no se adapta. No nos olvidemos que el biológico, la floculación funciona por cargas eléctricas. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta. Tóxicos por acumulación. ¿El cobre diríamos que es un tóxico? Pues el cobre, a priori, no es un tóxico. Pero si el cobre estamos continuamente adicionando cobre sobre un reactor biológico, es tóxico para un reactor biológico por acumulación, ¿no? La temperatura. La temperatura no es tóxico, sí es un tóxico. Un exceso de temperatura dentro del reactor, el primer problema que tenemos es la transferencia de oxígeno. Ya la transferencia de oxígeno se nos cae, ya no conseguimos darle al biológico todo el oxígeno que necesita. Se multiplica por 100 cada 5 grados prácticamente. De 30 a 35 grados prepara a meter casi el doble de oxígeno de lo que necesitarías para 30. Entonces, es importante. Choques térmicos de temperatura te van a provocar bulking también. Hay bacterias que van a caer, que no van a resistir. Entonces, es importante controlar la temperatura dentro del biológico. Y esto es la siguiente transparencia. La altitud también no es lo mismo diseñar a nivel del mar que diseñar en los Pirineos por la transferencia de oxígeno por la presión. No es lo mismo diseñar en Sevilla con 40 grados en verano que en los Pirineos con 25 o los Pirineos con 15 bajo cero que en Sevilla. Las bacterias nitrificantes no se desarrollan. Tenemos que tenerlo en cuenta cómo vamos a proteger esos biológicos. Si tenemos temperatura exterior alta, debemos controlar la alimentación a los reactores, sobre todo en la industria. No hablemos de depuradora urbana, que es muy estable, constante, una carga de 700 de DQO, 1.000 de DQO, ¿vale? Siempre. Una industria tiene 5.000 de DQO, tiene 10.000, tiene 3.000. Si tenemos problemas de choques térmicos de temperatura, pues debemos controlar la alimentación durante las horas de máximo calor. Si los reactores son aéreos, en acero inoxidable, que el calor todavía les incide más, hay que controlarlo. Esto es importante. Y de hecho experiencias las tenemos. Bueno. Selección de la línea de proceso. Ya conocemos todo el vertido, conocemos un poco la bibliografía, conocemos todo, vamos a seleccionar la línea de proceso, ¿no? Ahí tenemos una línea de proceso bastante completa en la cual tenemos un CAD, tenemos un HOMO, tenemos enfriamiento del agua porque puede venir el agua caliente, tenemos un DAZ, tenemos un tanque intermedio también con control de temperatura para poder mezclar aguas que no necesitan eliminar grasa. Tenemos un biológico, tenemos la separación de los fangos, grasos, no grasos. ¿Por qué digo todo esto? Porque
Un fango biológico no se comporta igualmente en una centrífuga o en un tornillo de deshidratación que una grasa. Y una grasa no se comporta igual que un fango biológico y la mezcla tampoco. Entonces debemos tener controlado ese tipo de cosas, ¿no? Y lo mismo que si vamos a una industria cárnica, que podemos extraer grasas en un CAZ de cabecera, sin aditivos químicos, es una grasa que se puede volver a procesar para seguir obteniendo harina cárnica. Entonces, bueno, son consideraciones que hay que tener en cuenta. Y si luego además podemos diseñar con un MBR, nos permitirá reutilizar el agua dentro de la industria. Hay sectores que te permite reutilizar, reciclar, que nos ha mencionado Sergi, una cantidad importante de agua. Circuitos de refrigeración, limpieza, etcétera, te lo permiten, ¿no? Entonces hay que conocer. Los pretratamientos, una cosa tan sencilla como ejemplo, obviedad, no es lo mismo colocar un tornillo, como los que veis en la fotografía, en un matadero de pollos y un matadero de pavos. En un matadero de pollos no hay ningún problema con este tipo de tornillos. En un matadero de pavos, pues aquí se puede hablar de la experiencia, hay muchos problemas con este tipo de tornillos. No es lo mismo la resistencia de la pluma del pollo que la del pavo. Simplemente ese comentario, ¿no? Esto que estáis viendo ahí es un matadero de cerdos y estáis viendo un hidrociclón. Vamos a quitar arenas siempre que podamos. Todo lo que son cuadras, viene mucha cantidad de arena. Vamos a quitarla para que no nos dé problemas de abrasión en los elementos mecánicos, eléctricos, electromecánicos que tengamos posteriores, como son las bombas, ¿no? Colocar un CAZ como el de la izquierda, un DAZ, son tratamientos físicos, físico-químicos. Bueno, hay que controlar todas las tecnologías, tenemos tecnología en el mercado. Los biológicos, podemos hacer biológicos de mezcla completa, si nos vamos a ir a un tratamiento de vertido a colector, o nos tendremos que ir a biológicos de flujo pistón con cámara anóxica, como los que vemos a la izquierda, si vamos a ir a verter a cauce o recuperar el agua para la industria, ¿no? Entonces, hay que controlar, hay que saber el punto de destino para diseñar con uno o diseñar con otro, ¿no? O a lo mejor tenemos que hacer un reactor de alta carga y combinar con un flujo pistón después posteriores, ¿no? Bueno, aquí lo que veis es un MBR como tratamiento completo, un biológico con MBR. Sin embargo, un tratamiento convencional tendríamos que ir a un terciario como el de la derecha. Selección de tecnología. Lo que estáis viendo es un reactor de un matadero, es un flujo pistón, veis la cámara anóxica, veis el reactor biológico, y veis con tecnología MBR. Esto está preparado para reutilizar el agua o reciclar o recuperar el agua para el matadero propio. Un matadero vacuno, un matadero de cerdos, podemos recuperar mucha del agua en todo lo que son las cuadras, ¿no? Que se consume el 30% del agua, o la limpieza de camiones de animal vivo. Bueno, pues son consideraciones que hay que tenerlo en cuenta. Podemos hacer un convencional con un decantador, como veis en la fotografía. Esta es una industria de tomate en la cual hay dos reactores y un homogenizador. En función de la campaña en la que está, arranca o no arranca uno de los reactores, ¿no? Ventajas y desventajas. Bueno, de un DAZ con un decantador, la principal ventaja y desventaja es que el DAZ va a consumir químicos, pero te puede flotar los fangos perfectamente. Sin embargo, un decantador no te consume químicos y necesitas de que la decantación sea muy buena, para que no se te escapen flóculos y demás, ¿no? Entonces, cada uno tiene su ventaja y su desventaja, hay que conocerlo. Todos son aptos para todo, pero hay que conocerlo, ¿no? Un DAZ, por ejemplo, yo no lo pondría nunca en una industria de tomate, porque te puede venir cierta arena que le da peso al fango que es difícil de flotar, tiende a decantar muy bien, ¿no? ¿Por qué un DAZ o por qué un decantador? Si una planta tiene problemas de bulking o prevés problemas de bulking, porque estás trabajando con una alta carga, como consecuencia del diseño que has tenido que hacer, pues a lo mejor te conviene colocar un DAZ, porque el fango te va a decantar muy mal, ¿no? O problemas de bulking, porque puede haber un tóxico en un momento dado, como pueden ser sulfitos, en la industria de los mostos, bueno, etcétera, ¿no? Hay que tener eso controlado. Un SBR, yo no voy a entrar a explicar lo que es la tecnología SBR. La flexibilidad que tiene el SBR o la versatilidad que te da es que puedes cambiarle los ciclos de nitrificación y jugar con todo ello en base a la producción de la industria o a la cantidad de nitrógeno que te pueda venir en un momento dado, ¿no? Y una ventaja que tiene el SBR es que hace una decantación estática, que no le influye la velocidad ascensional de un decantador, ¿no?
Y esa es una gran ventaja que tiene el SBR. Y luego que no necesita de los típicos decantadores o del DAZ para hacer la separación, ¿no? Funcionan muy bien, funcionan bien en mataderos, hay que conocer la tecnología. El MBR, pues más de lo mismo. El MBR no voy a descubrir ahora lo que ya está descubierto hace años. Es la tecnología que antes se decía del futuro y ahora la presente. El MBR te da la ventaja que te permite reutilizar y recuperar el agua. Te da unas garantías de vertido a cauce muy importantes. Te da la seguridad de que nunca va a salir fango ni sólidos en el efluente. Te da la seguridad de que no van a salir patógenos, ni E. coli, porque estás haciendo una ultrafiltración siempre que vayamos a ese rango de ultrafiltración, ¿no? Te da seguridad, y los costes operativos están tan optimizados que podemos equipararlos a un tratamiento convencional, un tratamiento como el SBR. Bueno, ahí tenéis una fotografía de una aplicación, las ventajas ya las he mencionado. Cargas de diseño. Cargas de diseño, podemos hablar de alta carga, de media carga, de baja carga. Podemos combinar un reactor de alta carga seguido de uno de baja carga en función de del ciclo de la biodegradabilidad del vertido que tengamos. Es jugar con ello. O incluso del ciclo productivo. Quizás una industria podamos tener un reactor de alta carga que solo entre a funcionar en campaña y el resto del año está parado. O una alta carga combinado con oxígeno, que la reacción es mucho más fuerte. Pues considerémoslo. Y la baja carga para reactores biológicos de baja biodegradabilidad. O que tenemos que ir a parámetros de vertido a cauce muy exigentes. Bueno, hay que conocer cuándo aplicar uno, cuándo aplicar el otro. Las características del sustrato, de carbono, nitrógeno, fósforo, conductividad, bueno, y algún otro componente presencial de toxicidad, ¿no? Y luego, para terminar, ya que tenemos un diseño, un concepto, cómo lo vamos a hacer, más o menos, el reactor biológico va a salir de 1000, de 2000 metros cúbicos, la dificultad muchas veces nos viene cómo integrarlo en la parcela que nos ha dado el cliente. No sé. Y esa es la dificultad que podemos tener. No sé si están llamando en algún sitio. No, es que ha llegado justo los 25 minutos y ha empezado a sonar, entonces me han puesto aquí una alarma. Yo creía que era por el tiempo, ¿no? Yo creía que era por el tiempo. Digo, bueno, no me voy a extender mucho más. Entonces, lo importante es tener luego la capacidad integradora dentro de la industria, ¿no? Y el poder ver cómo integrar lo que hemos configurado o lo que vamos a configurar con el entorno que tiene el industrial. Cuando es una depuradora urbana, habitualmente no hay esos problemas de espacio, porque van fuera de las ciudades, al campo, bueno, excepto en alguna situación crítica, ¿no? Entonces, tenemos que conocer también eso, cómo poder integrar lo que nosotros estamos pensando con el industrial. Ver si vamos a tener problemas de olores del propio vertido de la fábrica. Hay vertidos que huelen a fresa o a naranja o a melocotón. Hay otros vertidos que huelen muy mal y que ya te fermentan dentro del propio pozo de bombeo. Hay que considerarlo, ¿no? Para que no nos entren olores por la red de colectores. O tratamientos físico-químicos pueden oler, los espesadores de fangos, la deshidratación, si vamos a un tornillo no huelen porque no provocamos agitación en el fango, pero si vamos a una centrífuga huele, ¿no? O los ruidos, las máquinas, las soplantes, las bombas, son muchas cosas que tenemos que poner encima de la mesa para llegar al punto de decir, este es mi diseño óptimo, esto es lo que le puedo entregar a este industrial para que no tenga problemas en el futuro. Y ahora volvemos al inicio. No hagamos caso a ese cliente que nos dice, yo necesito un reactor de 2000 metros cúbicos, volvamos al médico, ¿vale? Y con esta reflexión quiero concluir mi presentación y gracias por escucharme.